En este video vamos a realizar algunos ejemplos del caso de la suma y la resta de fracciones algebraicas. Para este primer ejercicio se nos pide hacer la suma de estas fracciones. Deberemos iniciar siempre nuestro procedimiento obteniendo los factores primos de cada denominador. Así, por ejemplo, para la primera expresión tendremos entonces 2x más 4 del primer denominador. Y entonces nuestro procedimiento consistirá en obtener los factores primos de esta expresión. Si analizamos la expresión en cuestión, vemos claramente que los dos coeficientes que aparecen ahí son números pares, por lo tanto vamos a factorizar precisamente el número 2. Abrimos el 2 como factor y obtenemos entonces 2x entre 2, eso nos queda x, más entre más, eso es más, 4 entre 2, esto nos da 2. Y con esto hemos obtenido los factores primos del primer denominador. De la misma manera vamos ahora a tomar el segundo denominador, es decir, 2x menos 4, vamos a poner el igual. Y también al observar detenidamente los términos, pues podemos identificar que se trata de dos números pares, por lo tanto, de nueva cuenta, extraeremos también el número 2 como factor común. Y tenemos 2x entre 2, eso nos da x, menos entre más, menos, y 4 entre 2, eso nos da 2, y con esto hemos obtenido los factores primos de la segunda expresión. Ahora tomamos la última expresión, es decir, x menos 4, el último denominador, pues, y nosotros deberemos identificar que esto se trata de una diferencia de cuadrados que nos deriva en dos binomios conjugados, es decir, abriremos un par de paréntesis, colocaremos la raíz del término cuadrático, es decir, x y x. Un paréntesis deberá ser con signo de suma y uno con signo de resta. Y ahora extraemos la raíz al segundo término, es decir, la raíz de 4, eso es 2. Y ponemos entonces un paréntesis será x más 2 y el otro paréntesis será x menos 2. Y estos entonces son los factores primos del siguiente denominador. Ahora vamos a utilizar estos denominadores para reescribir la operación con los denominadores debidamente factorizados. Así que tendremos, por ejemplo, para la primera expresión, 3, y en lugar de este denominador colocamos los factores primos que calculamos, es decir, 2 por x más 2. Vamos a la siguiente expresión que tiene en el numerador x menos 1 y en lugar del denominador colocamos entonces ahora los factores primos que son estos dos términos, es decir, 2 multiplicado a x menos 2. Y para la última expresión, que es x más 8, en lugar de este denominador colocamos sus factores primos que calculamos, que es x más 2 por x menos 2, y aquí tenemos nuestra expresión debidamente factorizada en sus denominadores. Ahora que tenemos la expresión factorizada, vamos a obtener el mínimo común múltiplo precisamente de los denominadores. Vemos que aparece el número 2, ese habrá que incluirlo. Vemos que aparece el factor x más 2. El segundo término tenemos también que agregar el factor x menos 2. Del tercer denominador vemos que ambos términos están incluidos. Por lo tanto, cuando se trata de esta situación y los términos son del mismo grado, se deben dejar así tal cual está. Es decir, con solamente colocar uno, podemos entonces dar por concluido el cálculo del mínimo común múltiplo, y este será el que nos va a permitir generar un común denominador para toda la expresión. Así pues, entonces para hacer esto, tomamos entonces la primera expresión, 3 dividida entre 2 por x más 2, protegemos la operación con un paréntesis y vamos entonces a completar agregando los términos que hagan falta al denominador comparado con el mínimo común múltiplo. Si comparamos este denominador, vemos que tenemos ya el 2, tenemos el término x más 2 y el término x menos 2 no aparece, así que esto lo vamos a agregar como factor unitario, es decir, un valor que sea exactamente igual a 1, como es este caso. Cuando multiplicamos y dividimos por la misma cantidad, eso es 1, lo que nos va a permitir entonces generar un común denominador para efectuar la operación. Así, para el siguiente término tenemos entonces, tomamos el valor x menos 1 dividido entre 2 que multiplica a x menos 2, protegemos también esta operación con un paréntesis
y entonces comparamos nuestro denominador con el denominador del mínimo común múltiplo y vemos que el término que no aparece es x más 2. Ese factor x más 2 lo vamos a agregar como factor unitario. Ahora vamos con la última expresión. Tenemos aquí x más 8 dividida entre x más 2 por x menos 2. Protegemos la operación con un paréntesis. Si comparamos el denominador de la fracción con el mínimo común múltiplo, vemos que lo único que hace falta es precisamente este factor de 2, mismo que le vamos a agregar aquí como factor unitario, 2 medios, y con esto hemos generado que toda la expresión tenga ahora el mínimo común múltiplo como denominador, así que vamos a efectuar ahora la operación concentrándonos específicamente en los numeradores, es decir, toda la expresión tendrá el denominador que es 2 multiplicado por x más 2 y por x menos 2. Por lo tanto, ahora habrá que solamente multiplicar los numeradores observando las respectivas leyes de los signos. Es decir, tenemos 3 por x, eso nos da 3x. Ahora 3 por menos 2, eso nos da menos 6. Tenemos ahora x por x, eso nos da más x cuadrado. X por 2, eso nos da 2x. Ahora menos 1 por x, eso nos da menos x. Y menos 1 por más 2, eso nos da menos 2 del segundo término. Continuando con la expresión, con los factores, ahora multiplicamos x por 2, eso nos da más 2x. Y finalmente 8 por 2, eso nos da más 16. Extendemos un poco la línea del quebrado aquí. Y entonces ahora nuestro trabajo se limita a hacer la respectiva reducción de los términos semejantes en el numerador. Iniciaremos con los términos de segundo grado. Vemos que solamente existe una x cuadrada, ese será el primer resultado. Vamos ahora con los términos de las x de primer grado, serían 3 y 2 son 5, menos 1 son 4 y más 2 obtenemos entonces más 6x. Ahora vamos a los términos numéricos, tenemos menos 6 y menos 2 son menos 8 y más 16, eso nos da más 8. Así que ahora vamos a colocar el denominador que ese permanece constante, es decir, 2 multiplicado por x más 2 y por x menos 2. Ahora, al observar con detenimiento el numerador que hemos obtenido, deberemos distinguir que se trata de un trinomio, el cual vamos a factorizarlo de la siguiente manera. Abrimos un par de paréntesis, tomamos la raíz del término cuadrático, es decir, x y x, multiplicamos los signos, más por más, eso nos da más, y más por más nos da más para el segundo factor. Esto continúa siendo dividido por 2, que multiplica a x más 2 por x menos 2. Ahora, tomamos en cuenta que hay que buscar una combinación de dos números que multiplicados nos den 8 y sumados nos den 6. Y esos evidentemente son 4 por 2, 4 por 2, 8 y 4 y 2 nos da 6. Y al observar entonces la expresión que obtenemos, vemos que este término de x más 2 que multiplica con este término de x más 2 que divide se anula. Por lo tanto, entonces ahora continuamos la simplificación y vemos que en el numerador solo nos quedaría el término x más 4 y en el denominador nos quedaría la multiplicación 2 por x menos 2 y este sería el resultado de la operación de esta suma de fracciones algebraicas. Si ahora tenemos, por ejemplo, esta resta y suma combinada de fracciones, iniciaremos igualmente que el caso anterior nuestro procedimiento encontrando los factores primos de los denominadores. Así que, por ejemplo, para el primer denominador 12x más 8, deberemos notar que ambos números son múltiplos de 4, es decir, vamos a extraer el factor 4 como un término común. Entonces dividimos 12x entre 4, eso nos da 3x más entre más, y 8 entre 4, eso nos da 2, y estos serán entonces los factores primos del primer denominador. Si continuamos nuestro proceso, vamos ahora a tomar el siguiente denominador, 6x cuadrada más x menos 2. Vemos que se trata de un trinomio que no puede ser cuadrado perfecto porque ni el 6 ni el menos 2 tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto vamos a iniciar nuestro procedimiento
En el caso de los trinomios cuyo coeficiente es distinto a la unidad, colocamos dos paréntesis y una línea de división. Ponemos en ambos paréntesis el coeficiente del término cuadrático 6 y también dividiendo, extraemos la raíz del término cuadrático, es decir, x y x. Ahora multiplicamos los signos, más por más, eso nos da más, y más por menos, eso nos da menos. Multiplicamos entonces ahora el coeficiente del término cuadrático por el término complementario, es decir, 6 por menos 2, eso nos da menos 12. Y deberemos entonces encontrar una combinación de dos números que multiplicados nos den menos 12 y sumados más 1. Y esos dos números son 4 y menos 3. 4 por menos 3 nos da menos 12 y 4 menos 3 nos da el 1 implícito que tiene la variable x. Si analizamos ahora los factores obtenidos, debemos distinguir claramente que entre el 6 y el 4 ambos son números pares, por lo tanto vamos a extraer el 2 como factor común. Entonces tenemos 6x entre 2, eso nos da 3x, 4 entre 2, eso nos da 2. Estos son el factor común para los dos primeros términos del primer paréntesis. Del segundo paréntesis debemos distinguir que 6x y menos 3, pues obviamente son múltiplos de 3. Sacamos el 3 como factor común y dividimos 6x entre 3, eso nos da 2x, menos entre más, menos 3 entre 3 nos da 1, y esto está dividido por el número 6. Y si observamos con detenimiento, vemos que tenemos un producto de 2 por 3 que nos da 6, por lo tanto, estos números multiplicados nos permiten anular el denominador. Por lo tanto, los factores primos serían entonces 3x más 2 multiplicado por 2x menos 1, es decir, estos son los factores primos de este denominador. Para la última expresión que tenemos ahora, 16x menos 8, podemos distinguir que ambos términos son múltiplos de 2, de 4 y también de 8. Cuando ocurre esta situación, siempre debemos factorizar el máximo como un múltiplo, en este caso es el 8, así que 16x entre 8, eso nos da 2x, menos entre más menos, 8 entre 8, eso nos da 1, y estos serán entonces los factores primos de la tercera fracción. Ahora vamos a reescribir toda la operación utilizando los denominadores factorizados. Ponemos entonces primeramente 2x más 1 entre, y en lugar de este denominador colocamos los factores primos calculados, es decir, 4 multiplicado por 3x más 2. Ahora para la segunda expresión colocamos el numerador y en lugar del trinomio ponemos los factores primos del mismo, que son, como ya calculamos, 3x más 2 por 2x menos 1. Aquí tendremos el denominador factorizado de la segunda expresión. Y para la tercera expresión, 2x entre, en lugar de este denominador colocamos los factores primos, que son 8 multiplicado por 2x menos 1, y ahí tenemos ahora sí la expresión debidamente factorizada en todos sus denominadores. Ahora que tenemos todos los denominadores debidamente factorizados, vamos a tener el mínimo común múltiplo para toda la operación. Iniciamos con los valores numéricos, vemos que tenemos un coeficiente 4 y un coeficiente 8. El mínimo común múltiplo entre 4 y 8 es precisamente el 8. Vamos ahora a los términos coliterales, es decir, 3x más 2 del primer factor, lo agregamos, vamos al segundo denominador, vemos que el 3x más 2 se vuelve a repetir. Como son del mismo grado, bastará con colocar solamente 1, así que ahora agregamos el factor 2x menos 1 y con esto tendremos ya los del segundo denominador. Si nos vamos al tercer denominador, vemos que tanto el 8 como el 2x menos 1 está debidamente incluido, por lo tanto este será el mínimo común múltiplo para toda la operación. Continuando entonces con nuestro procedimiento, vamos ahora a generar mediante factores unitarios que toda la operación tenga el mínimo común múltiplo como denominador. Tomamos la primera expresión, 4 multiplicado por 3x más 2 en el denominador, protegemos la operación. Comparamos nuestro mínimo común múltiplo con el denominador que tenemos aquí. Tenemos un 4, para que sea 8 deberemos entonces multiplicarlo por 2, y esto ya saben que se tiene que agregar numerador y denominador. Ahora comparamos nuestro denominador con el mínimo común múltiplo, vemos que tenemos también 3x más 2, así está aquí incluido, por lo tanto solamente bastará incluir
el término 2x menos 1, también como factor unitario, siempre como factores unitarios. Este es un 1 con una presentación extraña, pero es un 1 y eso nos permite entonces generar que la expresión siga siendo la misma, aunque cambie de aspecto para poder ser sumada con el resto de las fracciones. Tomamos ahora la siguiente expresión, x cuadrada entre, y el denominador que tenemos es 3x más 2 por 2x menos 1. Protegemos nuestra operación, vemos el denominador, lo comparamos con el mínimo común múltiplo y podemos constatar que solamente nos hace falta el número 8 como factor. Agregamos estos 8 octavos como denominador y entonces ya empieza a perfilarse el mínimo común múltiplo como denominador para toda la operación. Vamos ahora con el último término. Tenemos entonces 2x dividido por 8 que multiplica a 2x menos 1. También protegemos su operación. Comparamos nuestro denominador con el mínimo común múltiplo y vemos que el término que nos hace falta es el término 3x más 2. Ese será justamente el término que vamos a agregar como factor unitario para la expresión. Ponemos ahí el factor unitario y con esto ahora tenemos toda la expresión dividida por el mínimo común múltiplo, es decir, ahora podemos hacer una línea del quebrado que incluya a toda la operación dividida específicamente por el mínimo común múltiplo, que es 8 multiplicado por 3x más 2 y a su vez por 2x menos 1, que será el denominador para toda la expresión, y nos concentramos específicamente en operar los numeradores, teniendo especial precaución con los signos y leyes de exponentes. Así que vamos a iniciar dejando de manera implícita todavía esta operación, 2x más 1, y simplificaremos la siguiente expresión, es decir, 2 por 2x tendremos entonces 4x y 2 por menos 1 tendremos menos 2. Posteriormente realizaremos este producto indicado. Realizamos ahora la siguiente operación, tenemos x cuadrada por 8 y por el signo menos nos va a quedar entonces menos 8x cuadrada del segundo numerador. Vamos al último numerador, tendremos entonces 2x por 3x, esto nos va a dar 6x cuadrada. Y finalmente 2x por 2, esto nos va a dar 4x. Y con esto hemos concluido la operación en una primera instancia. Ahora vamos a continuar efectuando el producto indicado de estos dos términos. Es decir, tendremos 2x por 4x, esto va a ser 8x cuadrada. Ahora 2x por menos 2, esto nos da menos 4x. Ahora 1 por 4x, eso nos da más 4x. Y finalmente 1 por menos 2, eso nos da menos 2. Vamos a incluir el resto de los términos, los vamos a repetir acá sin modificación alguna, es decir, menos 8x cuadrada más 6x cuadrada del siguiente término y finalmente más 4x. Todo esto continúa siendo dividido obviamente por el mínimo común múltiplo, es decir, por 8 multiplicado por 3x más 2 y a su vez por 2x menos 1. Vamos al igual y vamos a continuar acá de este lado, realizando la simplificación de los términos semejantes, es decir, por ejemplo, aquí tenemos 8x cuadrada con menos 8x cuadrada, vemos que se van a anular entre sí, por lo tanto nos van a quedar solamente 6x cuadrada en el numerador. Vemos también que estas menos 4x con estas más 4x entre sí se nulifican, por lo tanto solamente nos van a quedar estas más 4x. Ahora vamos al siguiente término numérico que resta solamente es el término menos 2. Todo esto continúa siendo dividido por el término 8 que multiplica a 3x más 2 por 2x menos 1. Y ahora vamos a continuar la simplificación. Deberemos distinguir que se trata de un trinomio, pero los tres términos que están ahí son múltiplos de 2, por lo tanto vamos a extraer ese 2 como factor común también, y entonces tendríamos 6x cuadrada entre 2 nos va a dar 3x cuadrada. Ahora más entre más, 4x entre 2, eso nos da 2x. Y finalmente menos 2 entre 2, eso nos da menos 1. Dividimos todavía esta expresión
entre el mínimo común múltiplo, es decir, 8 se multiplica a 3x más 2 por 2x menos 1. Aquí llevamos nuestra operación. Ahora deberemos distinguir que tanto el 2 como el 8 son números pares, por lo tanto podemos anular su presencia dividiéndolos entre 2, es decir, 2 entre 2 nos va a quedar 1, por lo tanto nos va a quedar de nueva cuenta solamente el trinomio, el 1 se quedará por implícito. Y en el caso del denominador tenemos 8 entre 2, eso nos va a dar 4. Los demás términos quedan exactamente iguales, 3x más 2 por 2x menos 1. Y este sería el resultado de la operación. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.